Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que sinceramente está que arde. Ya saben que me encanta traerles lo último del mundo del entretenimiento, y hoy no es la excepción. Prepárense porque vamos a hablar de un bombazo, un verdadero bombazo que ha estado circulando por las redes y que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Como ya habrán visto en el título, el tema central de nuestro vídeo es el supuesto celo de Mert Ramazan Demir hacia Afra Saraaolu. Sí, así como lo escuchan. Y no solo eso, vamos a descubrir la verdad detrás de todo este revuelo. ¿Realmente hay algo entre ellos? ¿Es todo un rumor, o hay algo más escondido bajo la superficie? Vamos a analizarlo a fondo, desmenuzando cada detalle, cada rumor y cada pista que nos han dado las redes sociales y los medios de comunicación. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque les aseguro que siempre tengo algo jugoso que contarles. Y por supuesto denle like a este vídeo si les gustan estos temas. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vayamos al grano. Para aquellos que no estén familiarizados con este triángulo amoroso, o mejor dicho, triángulo de rumores, déjenme ponerlos al día. Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu son dos de las estrellas más brillantes del momento en Turquía. Ambos son actores muy talentosos y populares, y actualmente están protagonizando la serie Yalan. Pero, ¿qué pasa con este supuesto celo? ¿De dónde viene todo esto? Pues bien, todo comenzó con una serie de rumores que surgieron en las redes sociales, alimentados por fotos, vídeos y comentarios de seguidores. Se decía que Mert, al parecer, estaba un poco, ¿cómo decirlo?, celoso de la relación de Afra con su pareja actual, Mert Yazkolu. Sí, ya sé, un lío de nombres. Pero básicamente se hablaba de que Mert Ramazan Demir no estaba muy contento con la cercanía de Afra con su novio y que en el set de grabación se notaba cierta tensión. Claro, al principio, todo esto era solo un rumor. Las redes sociales son un caldo de cultivo para la especulación, y muchas veces, las historias crecen como la espuma sin tener una base sólida. Pero a medida que el tiempo pasaba, los rumores se intensificaron. Comenzaron a circular fotos y vídeos donde se podía ver a Mert y Afra interactuando en el set, y los fans no tardaron en analizarlos con lupa. Se comentaba sobre sus miradas, sus gestos, y hasta la forma en que se paraban cerca el uno del otro. Luego comenzaron a surgir ciertas evidencias. Por ejemplo, se filtraron supuestas conversaciones de WhatsApp entre Mert y Afra, donde, según los rumores, se insinuaban sentimientos más allá de la amistad. Obviamente estas conversaciones no pudieron ser verificadas, pero sí que alimentaron aún más la especulación. Los fans y también algunos medios se volcaron a analizar cada detalle, cada publicación en redes sociales, cada entrevista, buscando pistas que confirmaran o desmintieran estos rumores. En este punto es importante recordar que la prensa del corazón, a veces, puede ser un poco sensacionalista. Es decir, exageran un poco las cosas para generar más impacto y conseguir más clics. Pero al mismo tiempo, no podemos negar que las redes sociales son una herramienta poderosa y que, muchas veces, la verdad sale a la luz por este medio. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? ¿Realmente hay celos por parte de Mert Ramazan Demir? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. Lo que sí podemos decir con seguridad es que existe una química innegable entre Mert y Afra. Se nota en la pantalla, en su forma de actuar juntos. Y es que cuando dos actores tienen buena química, el resultado suele ser espectacular, como en este caso. Su interpretación de Seyran y Ferit en Yalan ha cautivado a la audiencia, y la conexión que irradian es palpable. Ahora, la pregunta es, ¿esa química se extiende fuera de la pantalla? ¿Hay algo más que una simple amistad? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí es seguro es que los fans están muy interesados en la vida personal de sus ídolos, y eso es algo que los actores, de alguna manera, tienen que saber manejar. A veces los rumores son solo eso, rumores. Pero en otras ocasiones, pueden ser la punta del iceberg de algo mucho más grande. Otra cosa importante a considerar es que Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu son dos personas adultas que tienen derecho a su privacidad. No tienen por qué dar explicaciones sobre su vida personal.
Aunque los fans tengan curiosidad, es importante respetar su espacio y no invadir su intimidad. La constante presión de los medios y las redes sociales puede ser abrumadora, y es fundamental recordar que detrás de cada personaje público hay una persona con sentimientos y necesidades. En cuanto a la supuesta tensión en el set, es posible que exista, pero también es posible que no. La presión de la fama, los rumores, la atención mediática, todo esto puede generar cierta incomodidad. Pero al mismo tiempo los actores son profesionales y saben cómo manejar estas situaciones. El rodaje de una serie de éxito es un trabajo exigente, y es natural que surjan tensiones, pero también es crucial mantener la profesionalidad y el respeto entre todos los miembros del equipo. Volviendo al tema del celo, ¿puede ser que Mert Ramazan Demir sienta algo por Afra Saraaolu? Podría ser. ¿Es probable? Tal vez. ¿Lo sabemos con certeza? No. Lo que sí sabemos es que su relación profesional es excelente y que, como pareja en la serie, son todo un éxito. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Los actores son profesionales y su deber es entregar el mejor trabajo posible, independientemente de sus sentimientos personales. Pero profundicemos un poco más en los detalles que han avivado las llamas de esta especulación. Las redes sociales, como siempre, han sido el epicentro de la tormenta. Los fans, armados con una lupa virtual, han analizado cada publicación, cada like, cada comentario, en busca de señales que confirmen o desmientan los rumores. Un punto clave en todo esto han sido las interacciones de Mert y Afra en plataformas como Instagram. Se ha observado que suelen intercambiar me gusta en las publicaciones del otro y en ocasiones han comentado con emojis o mensajes que han sido interpretados como coquetos o con doble sentido. Sin embargo, es importante recordar que estas interacciones son públicas y que, en muchos casos, pueden ser simplemente una forma de mostrar apoyo y amistad. Además, han circulado vídeos de entrevistas y eventos donde se puede apreciar la cercanía entre Mert y Afra. En algunos de estos vídeos, se les ve riendo juntos, bromeando e incluso, en ocasiones, se han captado miradas cómplices que han alimentado aún más la especulación. Sin embargo, es importante recordar que la amistad y la buena sintonía entre compañeros de trabajo son algo común, y que no necesariamente implican una relación romántica. Otro elemento que ha contribuido a la controversia son las declaraciones de personas cercanas a los actores. En algunos casos, amigos o colegas han hecho comentarios ambiguos o enigmáticos, que han sido interpretados como indicios de una posible relación. Sin embargo, es importante tomar estas declaraciones con cautela, ya que pueden ser simplemente el resultado de la especulación mediática o de la intención de generar interés en el tema. En cuanto a la pareja actual de Afra, Mert Yazkolu, también ha sido objeto de atención. Se ha especulado sobre la reacción de Mert Yazkolu ante los rumores, y se ha dicho que podría sentirse incómodo o celoso por la cercanía entre Afra y Mert Ramazan Demir. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde estas afirmaciones. Es posible que Mert Yazkolu, al igual que Afra y Mert Ramazan Demir, haya optado por mantener su vida personal en privado y no dar declaraciones sobre el tema. La prensa del corazón, como mencioné anteriormente, ha jugado un papel importante en la difusión de estos rumores. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su afición a las historias de amor y los escándalos, han dedicado amplios espacios a la cobertura de este tema. Han publicado artículos, reportajes y entrevistas que han contribuido a generar aún más interés y especulación. Sin embargo, es importante ser críticos con la información que consumimos. La prensa del corazón a menudo recurre a la exageración y al sensacionalismo para atraer la atención del público. Es fundamental verificar la veracidad de las fuentes y no dejarse llevar por titulares llamativos o afirmaciones sin fundamento. En definitiva, el supuesto celo de Mert Ramazan Demir hacia Afra Saraaolu es un tema complejo y lleno de matices. No hay una respuesta definitiva a la pregunta de si existe una relación romántica entre ellos. Lo que sí sabemos es que hay una fuerte conexión profesional y una química innegable en la pantalla. Es importante recordar que los actores son personas con sentimientos y que tienen derecho a su privacidad. Debemos respetar su espacio y no invadir su intimidad. La especulación constante y la presión mediática pueden ser perjudiciales para su bienestar emocional. En lugar de centrarnos en los rumores y las especulaciones, podemos disfrutar del talento de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu en la serie Yalan. Su interpretación de Seyran y Ferit nos ha regalado momentos inolvidables y nos ha hecho vibrar con sus historias.
Apoyemos su trabajo y dejemos que ellos decidan cómo quieren llevar su vida personal. En conclusión, amigos, la verdad sobre el supuesto celo de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu sigue siendo un misterio. Lo que sí es seguro es que son dos actores talentosos y que han logrado conquistar el corazón del público con su trabajo. Disfrutemos de su actuación, respetemos su privacidad y dejemos que el tiempo revele la verdad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para aclarar un poco las cosas sobre este tema. Como pudieron ver, la verdad es que no podemos confirmar ni negar al 100% los rumores, pero sí pudimos analizar toda la información disponible y darles nuestra opinión. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Gracias por ver mis vídeos, por sus comentarios y por todo su apoyo. Ustedes son los mejores. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que hay algo entre Mert y Afra? ¿Creen que es todo un invento de las redes sociales? Quiero leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares y con todos aquellos que les encante el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!